pues vamos a iniciar. Y bueno, antes que nada, el Instituto Politécnico Nacional, por medio de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, les da la más cordial bienvenida en este día que vamos a conmemorar el Día Internacional de las Matemáticas. Y bueno, esta conmemoración se va a realizar por medio de dos conferencias. La primera conferencia está a cargo del licenciado Eduardo Virueña Silva. Y antes de iniciar voy a hablar un poquito de su trayectoria. Estudió la licenciatura en Física y Matemática, en Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemática, de 1978 a 1982. Fue jefe del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos, presidente de la Academia de Matemáticas Aplicadas. Es profesor de SFEM desde hace 41 años, ha dado clases de cálculo, ecuaciones diferenciales, programación, sistemas operativos, compiladores, graficación por computadora, métodos numéricos, análisis numéricos y otras. Ha incursionado en geometría computacional, criptografía, impresión 3D. Trabajó activamente en la creación de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional y en la licenciatura en Matemática Algorítmica. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Eduardo Virueña con su conferencia. Adelante. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo se conocen lo que llamamos nosotros polinomios. Y los polinomios que generalmente se encuentran como funciones de los reales en los reales o de los complejos en los complejos y en otros lados, en otros espacios, en otras estructuras algebraicas. Bueno, el problema que ahorita nos ocupa es ver qué pasa con los polinomios con coeficientes complejos y sobre los complejos, ¿verdad? Todos más o menos sabemos que los polinomios son funciones, en este caso de los complejos, son continuas, ¿no? Tienen esta forma que está aquí. Aquí tengo un apuntador. Aquí, esta cosa que está aquí, estos AKs son números complejos. Vamos a suponer que el primer complejo no es 0. Y este complejo le da el grado al polinomio. Bueno, este exponente le da el grado al polinomio. Es decir, es el exponente del término de mayor grado, ¿verdad? Ese es el grado del polinomio. Bueno, como dije, son continuas y son más o menos bonitas las funciones. Hay un teorema que es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, ahorita perdón, del álgebra. Una raíz de un polinomio es un número complejo en este caso, en donde al evaluar el polinomio se hace 0. Bueno, eso es de todos conocidos, desde que estábamos en la secundaria, la primaria a veces, nos ponían a hacer ecuacioncitas más o menos sencillas y llegábamos a las cuadráticas. Ajá. Cuando llegamos aquí a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, a lo mejor algunos profesores nos enseñaron a resolver cúbicas y excepcionalmente nos enseñan a resolver cuárticas. Ahorita vamos a ver, fíjense. Esto no lo dije, pero más o menos quisiera que lo entendieran todos. El teorema fundamental del álgebra dice que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces de números complejos. A ver. Esto, en otras palabras, también quiere decir que puede factorizarse en n factores de la forma x menos una de las raíces. El producto de todos esos, para todas las raíces, y por ahí un exponente más. Eso es lo que es no un exponente, un coeficiente más. Eso es lo que es básicamente el polinomio al ser factorizado, digamos. Pero eso de que el teorema fundamental del álgebra nos diga lo que nos dice, puede verse así, fíjense. Vamos a suponer que ustedes tienen, por eso les digo que no preparé la clase, un número complejo.
un número complejo. Ustedes saben que cuando este complejo se eleva al cuadrado, lo que pasa con él es que se mueve hasta un punto. Bueno, si este complejo tiene módulo R, el complejo que es el cuadrado tiene ahora un argumento principal, bueno, un argumento que es igual ahora a 2 teta, en este caso, y su magnitud se eleva al cuadrado. Ahora, piensen un poquito más. Si yo elevo a una potencia más grande, lo que va a pasar es que la magnitud se va a elevar adecuadamente a la potencia que estoy diciendo. Y el argumento va a cambiar por n veces el argumento del número complejo. Eso es para todos más o menos conocido. Bueno, aquí en esta escuela. Pero, entonces, si yo hiciera la suma de todas estas cosas, bueno, de todos los coeficientes, bueno, de todo el polinomio, de esta sumota que está aquí, este que está aquí es un término que podríamos llamar dominante. Independientemente del valor independientemente del polinomio, este les va a ganar a todos. Y lo que va a hacer es, en cierto momento, dado z, lo que va a hacer es, ese z básicamente lo va a elevar a la enésima potencia, su argumento, y va a dar, y su módulo lo va a elevar a la potencia n, y su argumento lo va a multiplicar n veces, ¿no? Entonces esta cosa va a ser muy grandota, en principio, cuando n es grande. Y si ustedes lo piensan un poquito, y tengo un número complejo con un módulo grande, entonces ese término va a ser dominante, y entonces vamos a tener algo para los números grandes, para los números complejos grandes, o digamos, con un módulo grande. Ahorita no estoy hablando del argumento, nada más estoy hablando del módulo. Vamos a tener un circulote, y ese circulote no es más que todos los puntos que tienen el mismo módulo se están mapeando para allá, pero puede ser que estén dando muchas vueltas. ¿Ah? Bueno, como este es dominante, como el término principal es dominante, bueno, el término de grado n es dominante, los demás términos van a ser poquito por esto. Es decir, lo único que van a hacer es descomponernos estos círculos y hacer algunas cosas por aquí, quién sabe cómo. Realmente no vemos, porque en los complejos la gráfica del polinomio es un objeto de dimensión 4, no lo vemos con claridad. Pero es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y esto que estoy diciendo depende del radio, bueno, del módulo de los números complejos. Entonces, todos los números complejos del círculo unitario se van a ir a esta región, a esta viborita que está aquí. Esto está dando muchas vueltas, posiblemente. Ahora, pero si yo evalúo el polinomio en 0, mato a todos esos términos y me quedo solamente con A0. Y A0, quién sabe cómo estará, dónde estará. Pero vamos a suponer que estuviera aquí, ¿verdad? Entonces, si ustedes toman primero a todos los círculos, a todos los polinomios de grado, perdón, a todos los números complejos con módulo R, ¿sí? Y los mapean allí, y luego disminuyen un poco a R, y más, y más, y más. Esto que están haciendo es una función continua de R, y eventualmente va a tocar a este punto, ¿verdad? Es decir, esto se va a acercar un poquito a la raíz, y eventualmente va a tocar este punto, si lo hace como una función continua de R.
Entonces, el polinomio... perdón, no a este punto, perdón, debe de acercarse al origen. Debe de acercarse al origen. Cuando ustedes van hacia cero, el polinomio se va hacia acá. ¿Sí? Pero, eventualmente, va a tocar al origen. ¿Y qué es eso? Pues es una raíz, ¿verdad? Dado eso, entonces, el polinomio de grado n tiene al menos una raíz compleja. Bueno, pues entonces ahora hacemos división sintética, ¿verdad? Y otra vez, ese polinomio de grado n-1, pues también tiene una raíz, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces, un polinomio de grado n tiene n raíces complejas. Los compañeros algebristas le llaman a esta estructura algebraica que es algebraicamente cerrada, ¿no? Es decir, tienen soluciones los polinomios de grado n en ese campo. Ay, bueno, qué horror. Bueno, entonces ahora hay un youtuber que se llama Burkhard Polster, que es un profesor de la Universidad de Sydney, me parece, en Australia, es alemán. Y ese señor dice un día, si a cualquiera de ustedes los despierto en medio de la noche y les digo, oye, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la fórmula para resolver una cuadrática? Van a recitar esta fórmula que está acá abajo. Todos la conocen, todos la han usado desde la secundaria, ¿no? ¿Valen los complejos? Por supuesto que valen los complejos, ¿no? Solo que hay que tener cuidado con esa raíz cuadradilla. Bueno, pues entonces se ponen las cosas más sabrosas entre más aumenta el grado del polinomio, ¿no? Si ustedes tienen un polinomio cúbico, pues se hace un cambio de variable para que el polinomio quede de esta forma. Se hace este cambio. Y entonces, este cambio de variable implica que P y Q están dados por esas fórmulas. Y una vez calculado eso, una de las raíces es esta y la otra. Bueno, no, estas dos que están aquí son expresiones que nos llevan a resolver la ecuación así. Bueno, yo sé que hay otras formas, hay un método más geométrico, muy bonito, por cierto, se encuentra un círculo por ahí, el círculo se proyecta sobre el eje de las X, en este caso, en el caso de que los coeficientes sean reales, y se encuentran las raíces ahí en el eje real, ¿no? Es muy bonito el método algebraico. Pero, bueno, esta fórmula fue más o menos descubierta en el Renacimiento, los años 1500, 1600, por un señor que se llamaba Tartaglia. Ese señor no la quería compartir con nadie y tenía un alumno que se llamaba Cardano. Y Cardano le sacó la sopa, ¿no? Y entonces quería publicarla, pero como en aquella época ser matemático implicaba batirse en duelo con otros matemáticos para resolver ecuaciones, pues esta era un arma secreta, ¿no? Y entonces le prohibió a Cardano publicar. Pero por ahí hubo otra persona que lo descubrió. Y esa otra persona como que medio publicó, y entonces Cardano ya se vio pues liberado de la promesa que le había hecho a Tartaglia, y sencillamente la publicó y se enojó, por supuesto, con su mentor, pero pues ya saben cómo es esas cosas, ¿no? Hay personas que piensan que el conocimiento debe ser universal, hay personas que dicen, no, este es mío nada más y no debe ser conocido más que por mí, ¿no? Bueno, está bueno. Yo creo que se debe conocer siempre, pero esa es una posición académica porque soy profesor, no porque sea yo investigador. La fórmula de cuarto grado descubrió un señor que se llama Ferrari. Es una manipulación que se hace para
Tal vez la recuerdan. Más o menos lo que se hace es un cambio de variable, se quita el término de tercer grado. Con eso se hace que la fórmula sea, bueno, que lo que resta se parezca a una cuadrática, se pasa del otro lado lo que nos estorbe, se introduce una nueva variable que completa un cuadrado, y entonces con eso se resuelve una bicuadrática, y con la bicuadrática se resuelve la cuártica, ya se acabó, ¿no? No quiero poner aquí las cosas porque es muy largo y está fuera de los alcances de esta plática. El perro nada más está ahí para pedirle perdón a Ferrari, ¿no? Bueno, entonces, en el siglo XIX, bueno, se empezó a buscar encontrar las raíces de los polinomios. Y en el siglo XIX, bueno, y se sabía que se podía resolver la cuártica, y estamos hablando todavía del año 1600, 1700, ¿no? Y más o menos se conocía todo esto, pero no se podía resolver la de quinto grado. Se podía resolver algunos casos particulares. Hay un youtuber, de nuevo, ahí en YouTube, que se llama Red Pen, Black Pen, ¿no? Seguramente lo han visto, es un muchacho, no sé si sea chino o de ascendencia china, que da clases en el MIT, y es muy diestro para hacer manipulación algebraica. Y este cuate el otro día resolvió una quíntica, ¿no? ¿Cómo se llama? Una ecuación de quinto grado, y lo hizo con mucha facilidad, pero la cosa es que no es cierto que sea fácil resolverla. De hecho, Maurice Galois dijo en algún momento que, bueno, probó que no se pueden resolver ecuaciones de quinto grado usando estas herramientas: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas, ¿no? Raíces. Esto pues descorazonó a muchas personas, yo incluido. Entonces viene la cosa, ¿verdad? Vamos a dejar de intentar. No lo resuelvas, no. Ya saben lo que hace este canijo, ¿no? No resuelvas y pues hace un batidero ahí de... Bueno, entonces vamos a retroceder de nuevo a los 1600 y tenemos a Sir Isaac Newton, ¿no? Sir Isaac Newton tenía un cuate que se llamaba Raphson, y no sé de quién sea exactamente la idea original, si sea de Newton o de Raphson, pero yo creo que no perdemos nada suponiendo que el método de Newton es el método, lo desarrolló Newton. Por ahí se sabe que la aplicación del método para resolver raíces de algunas funciones que no sean polinomios fue explorada por Raphson, pero Newton lo usó por primera vez, o bueno, antes, para resolver polinomios. Hace ratito estaba yo hablando con el doctor Piña y hablábamos un poquito de las condiciones que requiere el método de Newton. El método de Newton requiere que la derivada de la función no se anule. Esto podría ser un inconveniente si bueno, es que no hemos visto aquí la fórmula la fórmula es esta. Es una iteración, se da una aproximación inicial y la siguiente aproximación se da a través de esto. El problema es que si, por ejemplo, consideramos un polinomio que tenga raíces múltiples, nosotros sabemos que una raíz múltiple implica que va a ser raíz del polinomio y de su derivada. Entonces, este hecho hace que el método de Newton pudiera hacer disparates. Pero si nosotros calculamos el máximo común divisor de esos dos polinomios y cancelamos los términos en común, aunque no conozcamos, digamos, los términos en común se podrían cancelar sin más, ¿no? Y entonces obtener un polinomio de grado más pequeño, pero que ya te garantice que no va a tener problema en este cociente de que se vuelva cero esta cosa, y entonces podríamos ya tener convergencia. El método de Newton es tan eficiente que tiene convergencia cuadrática. Eso quiere decir que gana 2 bits en cada iteración.
Podríamos decir también que pues, gana 2 dígitos en cada iteración, ¿no? Pero cada vez que uno habla de dígitos, pues hay que hablar de qué base de sistema numérico estamos usando, ¿no? Bueno, pues entonces, el método de Newton más o menos lo que hace es esto que está aquí. Esta grafiquita me la robé de algún lado de internet, estaba por ahí y dije, matanga. Es de algo así como Science Geeks o alguna cosa así. No puse los créditos, está mal eso. Les digo que no preparé nada. Más o menos la idea es que ustedes dan un punto, ese se mapea a cierto punto, ¿no? Bueno, a su imagen. La tangente en este punto se dibuja y entonces encuentran al siguiente punto, la siguiente aproximación. Ese se vuelve a mapear, por medio de su tangente se vuelve a encontrar otro punto que se supone que va a ser más aproximado a la raíz. El problema, como les digo, es que si tantito la derivada se le ocurre hacerse cero, ¿no? Podría dispararse hacia lugares muy lejanos, hasta el infinito y más allá. No puedo estar serio en las pláticas. ¿Quién sabe qué dice aquí? Dice, que tiene convergencia cuadrática, es lo que estoy diciendo. Bueno. Y ahora fíjense. Hace unos años estuve trabajando con la maestra Flor para hacer fractalitos. Y hay unos fractales que se llaman los fractales de Newton. Por supuesto, Newton no sabía nada de fractales, ¿verdad? Pero, más o menos la idea es esta. Si ustedes toman el plano complejo y toman una función, y esa función la iteran con el método de Newton, van a llegar a una raíz. O eso es lo que se espera, ¿no? Si no llegan a una raíz, podrían llegar a una vecindad del cero de radio epsilon, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tarda a la función llegar a la vecindad de radio epsilon del cero? Pues depende de la función. Pero ese número de pasos que se dan pueden verse en correspondencia con un conjunto de colores. Entonces vamos a decir, tenemos n colores, ¿no? Y si al método de Newton le toma n pasos para llegar a la vecindad de radio epsilon del cero, entonces si le toma n pasos, yo al punto donde empecé lo ilumino de color n. ¿Sí? Ya, así de simple. Le podemos hacer esto a cualquier función que haya, ¿no? Tenga o no tenga raíces. Eso se lo podemos hacer. ¿Qué pasa si no converge la función? Pues lo pintamos negro. ¿Ya? El punto lo pintamos negro. Ya, ahí no jala, no funciona el método Newton. Ya. Este es z a la quinta menos 1. Ajá. Fíjense qué bonito. Este calabaza toma un punto cualquiera, ¿no? Y a este le toma pocos pasos llegar a la raíz. Por eso está de ese color. Ajá. A estos puntos que están más oscuritos por acá les toma más tiempo. Pero llegan a algunas raíces. Observen aquí que hay 5 puntos que están más o menos a la misma distancia del origen. ¿Ven? Esto como que quiere decir que estas cosas, fíjense dónde están formando un pentágono regular. Estas son las 5 raíces quintas de la unidad, dibujaditas como un fractal. ¿Qué tal? Está cuco, ¿no? Cuando yo vi esto dije, esto me da una idea para resolver polinomios, ¿verdad? Le meto un polinomio y donde se ponga bonito, pues ahí están las raíces. Sí, no jala. Bueno, sí funciona, pero es mucho trabajo. Esta cosa, pues imagínense, esta cuadrícula mide 1024 por 768 puntos, ¿no? No es humanamente posible y no es bueno que uno ponga una máquina a trabajar así. Y les voy a decir por qué. Básicamente porque dentro de algunos años
va a haber una inteligencia artificial que va a decir, ah, tú Eduardo Viroña, ponías a mi abuelita a hacer cálculos tan difíciles y tan complicados, tan laboriosos, qué gacho eres, ¿no? Tú no te voy a curar de la enfermedad que tienes, nada más, o te voy a dar un diagnóstico equivocado para que te enfermes de otra cosa, sí, alguna cosa así. Yo por eso no creo en la inteligencia artificial. Bueno, entonces ahora viene el teorema de Shua. Bueno, ahí va. Un día estaba yo en el aeropuerto de Ámsterdam y viajaba yo de Estocolmo a México, entonces hicimos escala en Ámsterdam. Y yo venía en la clase de fumadores. Hace mucho tiempo había, sección de fumadores y de no fumadores. Entonces yo venía con los fumadores. Y yo no fumo y me cae gordo el olor de cigarro. Entonces fui al escritorio donde se hacen las reservaciones y todas esas cosas y les dije, ¿no me podrían cambiar a la otra sección? Pues sí, podemos, pero dependerá de que alguien que sea fumador se vaya a los fumadores, pero ya tenemos su petición. ¿Por qué no se espera un ratito y ahorita lo llamamos? Y de repente oigo, pasa un tiempo y de repente oigo, Mr. Eduardo Vairuena. Dije, ese debe ser yo. En un inglés pichicateado, ¿no? Porque también era... estos neerlandeses hablan muy bonito el inglés, pero hay cosas que hacen chueco. Entonces yo era Eduardo Vairuena. Entonces no me gusta a mí decirle a Galois, no me gusta decirle Evariste, ¿no? Ese Evariste, ¿no? Galois. Bueno, Schur era realmente ruso. Yo no sé, fíjense, tan mal está preparada esta plática que acá está Schur, ¿verdad? Perdón, era ruso, solo que se fue a Alemania y ahí trabajó mucho tiempo. Yo no sé si este apellido de él sea realmente un nombre alemán, yo sospecho que sí, pero si es así se pronuncia Schua. ¿Ah? Entonces es el señor Isaías Schua, ¿no? Y este señor hizo un teorema, está toda revuelta la plática, perdón, no sé qué hice aquí. Y más o menos empieza diciendo lo siguiente. Tienen ustedes un polinomio de los complejos en los complejos, ahí está, ¿verdad? Y entonces que construye un polinomio adjunto recíproco, ahí está. Eso no es otra cosa, sino a todos los coeficientes les voy a tomar su conjugado. Ajá. Y voy a ponerlos al revés, es decir, al término de mayor grado le pongo el A0 y me voy así hasta que en el término de grado 0 pongo AN. ¿Ya? Bueno, una vez hecho esto, a este hay que quitarlo de aquí. ¿Se calcula esta cosa? Una vez hecho esto, se ve de la manipulación que estamos haciendo que el grado de este polinomio es más chiquito, porque esta operación que aparece en el término de orden n es 0, y también se sabe que el último de los términos, el que aparece en el término constante del polinomio de esta transformación, es un número real, también por la manipulación algebraica. Resulta que es la diferencia de dos números, de las normas de dos los módulos, ¿no? De dos números complejos, de los cuadrados de los números complejos. Entonces eso es un número real y entonces el polinomio, la transformación está reduciendo, está llevándonos a un polinomio más chiquito, de grado más chiquito. Bueno, una vez hecho esto, podemos aplicar la transformación muchas veces y eventualmente esa transformación va a volverse 0, ¿verdad? Porque está reduciendo el grado y incluso cuando tiene el polinomio constante, al aplicar el polinomio constante se va a volver 0, se va a acabar. Bueno, y entonces el teorema de Schwa dice que
Si un polinomio, que tomemos un polinomio sin raíces en el círculo unitario, es decir, en el círculo unitario, ajá, no en el interior, debe ser en la circunferencia, ¿no?, unitaria. Entonces, y vamos a suponer que esta cosa da un valor negativo para algún k durante la transformación, ¿no? No, esa cosa debería ser. Bueno, okay. Entonces, eso como que es para uno de estos es negativo. Entonces, si esto pasa, entonces en el interior del círculo unitario hay una raíz. Y si no pasa, pues, si es positivo, pues entonces sabemos que no hay raíces en el interior del círculo unitario. Ok, ya resolvimos el problema del círculo unitario, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si eso es 0? Eso lo hacemos después, ¿no? Nada más dejemos estos dos criterios, ese criterio. O hay raíces o no las hay, dependiendo si este término es negativo o no es negativo. Para ninguna acá. Bueno, entonces, tenemos el criterio, tenemos un criterio para saber si el polinomio tiene efectivamente raíces en el círculo unitario. Esta cosa, yo no sé qué horas son, es la 1 y 1. Bueno, entonces no sabemos bueno, tenemos un polinomio cualquiera, y el problema es que ya sabemos cómo tratarlo en el círculo unitario. El problema es que no sabemos cómo tratarlo fuera de él. ¿Ah? Pero, entonces, si nosotros consideramos a este nuevo polinomio como una composición, fíjense, ese es un número complejo, ese es un número real positivo, entonces, esto que está aquí está mapeando al círculo y su interior, al círculo unitario, lo está mapeando al círculo con centro en C y radio R. ¿Ah? Entonces, lo que va a pasar es que si este cuate tiene una raíz en el círculo de centro C y radio R, entonces este tiene una raíz en el círculo unitario. Perfecto. Entonces ya podemos hacer, y ya tenemos un criterio para saber dónde hay raíces. Dado un círculo, ahí hay o no hay, ¿no? Ya lo tenemos. Ese Schwa era picudo. Entonces llegó Lemmer, que era un matemático norteamericano, americano. Dicen que los Estados Unidos no tienen un gentilicio para sus habitantes. No saben si se les llama, ellos se dicen Americans, ¿no? Si ustedes dicen, ven el diccionario de la RAE, dice que se llaman americanos. Algunas personas les dicen norteamericanos. Ellos mismos se dicen Usans, ¿no? Americans. Mis hijas, por ejemplo, les dicen estadounidenses, ¿no? Y así les podemos inventar un montón de gentilicios, pero ellos mismos no tienen un gentilicio claro para decirse americanos, pero nada más a referirse a su país, ¿no? Pues todos los que vivimos en América de alguna manera somos americanos, pero ellos se han adueñado del nombre. Bueno, entonces este señor era una persona que a principios del siglo XX usó por primera vez computadoras de alguna manera muy por primeras veces en el tiempo, usó computadoras para resolver problemas numéricos. Esto no es una cosa tan fácil de hacer. Las computadoras en la antigüedad eran una locura, una verdadera locura. Hacían cosas extrañísimas y las que las hacían chuecas y mal. Ajá. Aquí en esta escuela, la doctora Rebeca Juárez es una científica muy renombrada, y la doctora Juárez un día hizo un programa que algo tenía que ver con un cálculo de una velocidad relativista. Y tenía ella acceso a una computadora en la UNAM, otra en el Politécnico y otra en el CIMBESTAB. Ajá.
Ella llevaba su programa con sus tarjetas perforadas a la UNAM, al Poli y al CIBESTA. Y lo curioso fue que en las 3 ejecuciones que hizo de su programa, con los mismos datos, el mismo programa, sin cambiar nada, obtuvo 3 resultados diferentes. Ni siquiera cercanos entre sí. Entonces, sabiendo que yo programo un poco, me dijo, oye Eduardo, ¿qué está pasando? Y yo inmediatamente argumenté, esto son los dioses de la computación que te odian. Tienes que quemar unas pajuelas para que tengas purificación de tu alma. Pero no es cierto, la doctora Juárez es una persona lindísima, ¿no? Eso lo hice para ganar tiempo en lo que examinaba yo el programa. Y ella estaba quemando las pajuelas. Entonces, yo noté que tenía una expresión. Bueno, ¿se acuerdan de esas cosas que hacen los relativistas que son cosas muy locas, ¿no? Tienen 1 menos aquí una velocidad al cuadrado y aquí tienen c al cuadrado. Y esta cosa está abajo de no sé qué. Y esto les da una cierta masa. Si me estoy equivocando, a lo mejor es cierto, ¿no? Pero si esto es la masa que se obtiene viajando a la velocidad v cercana a la velocidad de la luz, pues es lo que es, ¿no? Cuando yo vi esto dije, bueno, como está viajando muy cerca de la velocidad de la luz, este casi se hace 1, este casi se hace 0. Entonces está dividiendo entre una cantidad muy pequeña, muy, muy pequeña. Y si calculamos primero el denominador, no le quitamos, vamos a quitarle la raíz cuadrada. Total, ¿qué va a pasar? ¿No? Le quito la raíz cuadrada. Es más, es decir, quito la raíz cuadrada, lo meto aquí al cuadrado, luego al cuadrado, y eso me va a dar algo al cuadrado. Entonces, a lo mejor funciona. Esa raíz cuadrada no me está haciendo mosca. Total que lo quité, ¿no? Lo hice así y luego le saqué raíz cuadrada a todo. Le dije, ya está purificada tu programa. Y lo llevó a las 3 computadoras y de alguna forma las computadoras coincidían en los resultados. ¿Qué pasó? Las pajuelas, ¿no? Definitivamente. La purificaron, por supuesto. No hay otra. Miren, es la única explicación racional y libre de fanatismos, ¿verdad? Entonces debe ser la buena. Ya ven que los matemáticos no sabemos mucho del método científico. Si algo funciona, tratamos de probar que sea verdadero. Y como eso funcionó, pues verdadero. Solo que me salté la parte de la demostración. Bueno, a ver, voy a volver con Newton. ¿Sí? Fíjense que cuando las computadoras empezaban, no sabían hacer divisiones. Y las personas que hacían divisiones, las personas que querían hacer divisiones, no tenían forma de dividir. Ustedes saben hacer divisiones, ¿no? Les ponen la casita y le toca tanto, sobra tanto y ahí, ¿no? En binarios se hacen igual, solo que en binarios son más fáciles, porque toca 1 o toca 0. Entonces no hay problema. Pero antes no trabajaban en binario las computadoras, eran medio mensas. O, bueno, más bien los que lo fabricaron hacían cosas locas y no las hacían binarias, sino que las hacían decimales, o las hacían de base 16, o las hacían de... alguna locura hacían, que total era difícil programar esas cosas. Bueno. ¿Cuál es la raíz de esa función? Es decir, si eso es, ¿para qué x esa función se hace 0? Para 1 entre a, ¿no? Ese todo el mundo se la sabe. Pues si esa es una función y la derivada no se anula, entonces
pues Newton viene al rescate, ¿no? Y sí, usaban el método de Newton. Y decían, bueno, f' resulta ser 1 entre 2x al cuadrado, ¿verdad? Y entonces decían, bueno, pues ¿perdón? Si la regué, díganme. El menos, el signo, sí, claro. Ya, perdón. Sin el 2, claro. Chala, bueno, ya. ¿Ya estoy? Ya. Bueno, esa cosa es xn menos... Ching, qué feo. Y esto en cadena nacional, ¿no? Va a quedar en internet para siempre. Bueno, entonces voy a poner aquí a f. Y aquí voy a poner el cuadrado. Y entonces voy a simplificar eso. Bueno, este con este. ¿Cómo dice? Pim, pam. No me acuerdo. Y luego se trepa para acá y queda xn menos a por xn al cuadrado y más xn. ¿Verdad? Entonces estos son 2. Y como antes no les gustaba hacer multiplicaciones, decían, bueno, pues es que aquí hay una multiplicación y aquí hay otra y otra. No, vamos a ahorrar un poco de tiempo. No hagamos tantas multiplicaciones. ¿Cómo es? 2, perdón, ese es 2. A por xn, ¿verdad? Este es el método de Newton para encontrar el inverso de un número, el inverso multiplicativo de un número positivo. Qué bonito, ¿no? Pues no es tan bonito, porque para encontrar el inverso de un medio, tienen ustedes que iterar ahí quién sabe cuántas veces, ¿verdad? Para que al final diga 2, ¿no? O al revés, ¿no? Si quiero encontrar el inverso de 2, tengo que iterar quién sabe cuántas veces para encontrar un medio. Y esto es una cosa grave, porque si querían encontrar el promedio de 2 números, tenían que hacer esa tontería, ¿verdad? Nadie se ocupó de estar haciendo las divisiones como debían de hacerse. Y eso ocurrió mucho tiempo después, más o menos. Bueno, estoy hablando de los 50, del siglo XX. Y luego llegaron a los 60, bueno, antes de los 50, antes de los 60, por ahí hubo un ingeniero que se puso a hacer las operaciones y las hizo más o menos bonitas y bien hechas. Incluso hizo algoritmos para el seno, coseno, logaritmo, exponencial, todas estas. Y fueron tan bonitas y tan simples que pudieron programarse en hardware, ¿no? Eran algoritmos binarios para todas estas operaciones. Y 5 años después de su publicación, la Hewlett Packard mostró una calculadora científica por primera vez, ¿no? En 1965. Doctor Brown. Está implícito en lo que dices que la manía de von Neumann cometía muchos errores. Sí, bueno, no cometía errores. Porque en esa máquina se hicieron todos los cálculos de la bomba atómica. Sí, pero también había un conjunto de mujeres que verificaban esos cálculos, ¿verdad? Esas señoras, pues mis respetos, ¿no? Eran hábiles. Yo considero que sí podría, como no estaba desarrollada la aritmética como tal, sí podría haber habido muchos errores, pero muchos errores. Afortunadamente teníamos por ahí también a Feynman, ¿verdad? Que era un genio para hacer el cálculo mentalmente. Entonces, había forma de verificar. Y las cucarachas que a veces se metían ahí en los circuitos, en los relevadores que implicaban ciertos, pues falta de contacto entre los relevadores, también pues hacían bugs, ¿verdad? Precisamente de ahí viene la palabreja, que se mete la cucaracha
y elimina la acción de un relevador, entonces hay un problema, entonces tienen que tener a una persona verificando que no hubiera cucarachas en todo el edificio, en todos los relevadores, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Bueno, entonces, viene Lemmer y nos da su algoritmo. Fíjense qué bonito está. Como ya tenemos un criterio para hacer las cosas en un círculo, o en cualquier círculo que queramos, más o menos lo que dice el algoritmo de Lemmer es que primero buscamos en el círculo de radio 1, en el interior del círculo de radio 1. Si ahí hay, pues muy bien. Si no, vamos al círculo de radio 2 y al círculo de radio 4, el círculo de radio 2 a la n. Eventualmente vamos a encontrar las raíces, o una raíz por lo menos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el conjunto de raíces es acotado, es finito, etcétera, etcétera, etcétera. Y son n. Entonces no hay problema, se van a encontrar. Por otro lado, si sí los hubiera, pues todos nos vamos para abajo. Suponiendo que el polinomio no tiene una raíz en cero, ¿verdad? Porque si tiene una raíz en cero, pues ese mejor lo quitamos y nos quedamos con lo que vale la pena, el jugo. Entonces, vamos por un medio, por un cuarto, por un octavo, por uno entre 2 a la m, ¿no? ¿Y cuál es el punto? Que lleguemos a un momento en que haya un círculo donde no hay raíces y otro del doble de radio en donde sí hay. Una vez hecho esto, ¿dónde está? A ver. Hijo, no, estoy loco. Estoy retrocediendo. Ya saben que... Ahí está. Esta gráfica me la robé descaradamente del artículo de Lemmer. Ajá. Luego les pongo las referencias. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí no tenemos. Ok. Entonces, tenemos un anillo en un sentido geométrico, no en un sentido algebraico, en donde están las raíces. Entonces, en este anillo le hacemos una cubierta con círculos que están... Los radios, el radio es, creo que 5 tercios del radio pero fíjense, 5 tercios. ¡Guácala! Tercios, ¿verdad? Eso no se lleva con las computadoras. Tienen que ser cuartos, octavos, 16avos, lo que ustedes quieran, pero no tercios. Entonces, 5 tercios hasta por aquí, ¿verdad? Y el radio creo que es de 5 sextos. Otra vez guácala, ¿verdad? ¿Por qué 5 sextos? Por favor, Lemmer, ¿verdad? Si vas a trabajar en binario, bueno, él no trabajaba en binario, él trabajaba con computadores que podían haber sido decimales. Entonces sí tenía sentido, pero ahora en binario, en lugar de 3/5 hubiéramos podido usar 5 octavos, que es 0.625 en lugar de 0.6. El círculo es un poquito más grandecito, pero no importa, ¿verdad? La cosa es que esta cubierta de ese anillo va a marcar en algún momento, aquí estoy, la raíz, ¿verdad? Va a decir, estoy en tal círculo. Ok, ya te tengo, ¿verdad? Entonces ya estoy más cerca. Estos círculos son más pequeños. Y entonces, nuevamente, cuando tengo estos dos, ¿verdad? Aquí puedo decir la misma historia. Me voy hacia adentro, hasta donde no hay raíz, ¿verdad? Y este anillito lo cubre con círculos, y otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez. Como el radio está disminuyendo, hay convergencia, ¿verdad? Y está convergiendo en razón 5 sextos a la n. Ya, perfecto. Eso es el algoritmo del Lemmer-Schur. ¿Es complicado de computar? Sí, es complicado. Pero es una versión bidimensional del algoritmo de bisección, ¿verdad? Es algo similar. Métodos numéricos, ¿no? Un día se lo di a la maestra Carmen Casas para que se lo diera a unos alumnos latosos que tenía. Viene ahora la implementación. La implementación es una verdadera locura. Ay, ya tengo poco tiempo. Bueno, implementación. La T que se hace para hacer la transformación es muy fácil de hacer. El problema es la composición de F, C más R, Z, ¿no?
porque esta cosa va a tener componentes muy locos. ¿Quieren ver cómo quedan los coeficientes? Así. Es decir, el f de z va a ser así. Y lo necesitamos porque sobre él tenemos que usar la función, la transformación t, ¿no? Para decidir si ese polinomio tiene o no raíces. No hay mucho tiempo, pero podríamos dar una pista de cómo hacer este cálculo horrible. Puede complicarse un poco programarlo. Todos los que llevaron programación 1 conmigo saben que esas sumas son triviales de hacer, que no hay que hacer tonterías, que, bueno, que se puede aprovechar lo que ya está hecho para hacer el nuevo término. ¿Qué más? Hay un proceso que se parece mucho a encontrar la expansión binaria de un número, pero se hace con polinomios. Y lo que se hace, más o menos, es dividir sucesivamente entre x menos alfa, donde alfa es un punto, un centro, lo hacen sucesivamente, y lo que obtienen son los coeficientes de la función, del polinomio, expresado en alrededor del punto C. Ajá. Entonces, es algo equivalente a hacer la serie de Taylor de esta función, pero lo hacemos con divisiones sintéticas, sin más ni más. Y luego, como estamos dividiendo entre x menos alfa, y como eso no es lo que queremos, sino que queremos c por x más alfa, lo que hay que hacer nada más es multiplicar a cada término por c a la k, ¿no? Y con eso ya queda la cosa realizada. Bueno, no quisiera yo prolongarme muchísimo más, pero más o menos lo que aquí está diciendo es que va a haber problemas. La implementación tiene grandes problemas porque se están usando números que no son compatibles con el binario, el 5/6, el 3/5, quién sabe qué, no son binarios. Pero se podría hacer de otra manera, ¿no? Es decir, se podría hacer más binario. Hay otra cosa. Ya, claro que se me ocurrió en la mañana, pero fíjense más o menos la idea. Es que estos cuates están cubriendo con círculos y están decidiendo si hay raíces en el círculo o no. Pero ¿por qué no, si tenemos un círculo unitario, por qué no lo mapeamos un cuadrado? Y vemos si en ese cuadrado hay raíces. Los cuadrados son más bonitos para tapizar algo, ¿no? No tienen tanto problema, los puedo poner donde yo quiera. El problema es la función que me va a mapear de aquí para acá. Pero no es tan complicada. Pero se puede hacer. Otra. ¿Alguno de ustedes ha visto un número real por ahí? Digo, de esos reales locos, ¿no? Pi, por ejemplo. Pi es una cosa muy bonita. Tiene un montón de dígitos. Y se puede conocer en cualquier momento cuál es el késimo dígito de pi. Aquí el profesor Adrián Alcántar lo ha hecho alguna vez, hizo una funcioncita que dice, el dígito 3 millones es 4, ¿no? Sí, ¿le creemos? Sí, porque no tenemos, ¿no? De otra manera nos va a decir, ¿no lo crees? Mira, no lo crees porque tu alma está contaminada. Quémate estas pajuelas y cuando, ¿no? Y ya en ese momento ya se dará cuenta de que, no, nos daremos cuenta de que realmente tenía razón. Bueno, a lo que voy es que los números reales no son cosas que usemos realmente. Son como artificios para tener unas matemáticas bonitas. Pero al final de cuentas, las computadoras van a hacer lo que quieren, ¿verdad? Están truncadas, no aparecen más que cosas que son cercanas a los números enteros, se dicen racionales, pero ni siquiera esos son una mugre las computadoras.
pero podemos usar aritmética entre números racionales. Y la aritmética entre números racionales puede tener la precisión que ustedes quieren en las computadoras, porque se expresan de la forma P entre Q, no como cosas binarias, como expansiones binarias o decimales. P entre Q, ¿no? Y si hacemos esto con racionales, lo malo es que se me ocurrió en la mañana y no tuve tiempo de hacer las cosas, pero se podría haber hecho. Y se podría dar una aproximación racional de las raíces de los polinomios. Se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Por ahí tengo trabajando a un par de muchachos en estas cosas. Bueno, no sé, creo que ya se acabó esto. Aquí están algunas referencias que tal vez les interesen. Este no es cierto, este lo inventé yo. Dije que lo iba a corregir porque ahí tengo el libro que realmente sí la referencia. Pero tuve una inesperada visita que me distrajo y entonces me habló de cosas muy bonitas, pero no corregí esto. Esta es la publicación en donde Lemmer exhibe su algoritmo. Es una corrección que hacen sobre el algoritmo con algunas de las cosas que estoy diciendo y lo hacen bastante bien. Mejoran mucho la precisión del algoritmo, lo hacen converger adecuadamente. Y ese es el algoritmo, ese es el teorema de Schur y su demostración. De hecho, la demostración del teorema de Schur viene en el artículo de Lemmer. Ajá. Entonces, si ustedes quieren el artículo, por ahí lo tengo, pídanmelo a vuelta de correo, viruena@ipn.mx, ahí está. ¿Qué más? Bueno, por último hay que agradecer a un montón de personas. Yo tuve clases con el doctor Isidro Romero, que me dio clases de análisis numérico. Nos dejó hacer este programa en Fortran. El profesor Romero y el profesor Cristóbal Vargas me enseñaron un montón de cosas de análisis numérico y de aritmética de computadoras, pero realmente se lo fusilaban de algunos libros, creo. Google, ¿verdad? Por supuesto, las imágenes de los perros que fueron importantes, y todos los dibujos me los robé del artículo de Lemmer. También ese el del método de Newton también me lo robé por ahí. La SFEM, que me da computadoras y recursos para hacer todo esto. A los creadores de C, Unix, ¿verdad? Que están viendo una máquina Unix trabajando perfectamente. A mis colegas algebristas que me han enseñado un montón de cosas. También Adrián aquí faltó, por supuesto. Y a mi querida esposa Norma, que siempre es muy tolerante y me deja ocupar mi tiempo en estar jugando mientras ella educa a las hijas, ¿no? No es cierto, hay veces que me pone a mí enséñale a resolver ecuaciones diferenciales a tu hija. No quiero. Esa es una respuesta mental, ¿verdad? Acuérdense que si quieren ser felices, omitan las primeras dos cosas que se les ocurran y digan la tercera. Eso lo aprendí con el tiempo. Les agradezco entonces mucho su atención y espero que les haya gustado. Y pues si tienen algún problema, alguna duda, pues hablen ahora o callen para siempre. Bueno, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Virueña. Sí, los 200,000 pesos que me iban Agradecemos por su conferencia. Y bueno, vamos a continuar con la segunda conferencia que tenemos para la conmemoración del Día de Pi, también se le llama.
a cargo del doctor Adrián Alcántar Torres. Y antes de iniciarla voy a hablar un poquito de su trayectoria. El doctor Adrián Alcántar Torres estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas de 1982 a 1986. Estudió la maestría en Ciencias en Matemáticas en el CIMBESTAB del IPN en 1986 a 1988. Hizo la tesis de licenciatura con el tema Curvas espaciales con intersecciones completas. Estudió el doctorado en Ciencias en Matemáticas en el CIMBESTAB del IPN de 1997 al 2000. Algunos artículos de investigación que tiene son los siguientes: Critical Binomials of Monomial Curves, On Affine Theoretic Curves in Positive Characteristics, Noether Normalizations of Summation Rings on Graphs, y The Equation of the Cone of the Square Free K-Products. El área de especialidad del doctor Adrián Alcántar es álgebra computacional. Y bueno, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra para que inicie su conferencia. Adelante. Gracias. Bueno, voy a hablar un poquito de cosas matemáticas y cómputo. De hecho, espero ligar un poquito con lo que dijo el profesor Eduardo, aunque la naturaleza es muy diferente, pero van a ver cómo hay ligas interesantes. Bueno, aquí tuve un problema con el display de la máquina, pero vamos a tratar de arreglarlo. A ver si supone que ya lo mandé. Ahí está. ¿Se ve algo? Bueno, lo que voy a hacer es explicar las ideas con ayuda de algunos dibujitos y algunos programas. Aquí sí no dice con profesor Virilla que dice que se ganó de todos lados, yo traté de ser todo solito, pero muy sencillo porque se lleva mucho tiempo hacer los detalles, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que les voy a mostrar. ¿Nos escuchan? Bueno, ¿me oyen? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, lo primero que voy a... es que tengo que estar, creo que al revés, es que yo les digo, no tengo la doble display. Sí. Realmente yo sí hice el programa, a ese programa son que... Ya no doy tiempo. No, yo decía de los dibujitos que pusiste, que este me lo jalé de acá y me lo jalé de acá. Ok. Bueno. Entonces, vamos a poner el primer dibujito, que sería este, que nada más es el dibujito de presentación, y bueno, muestra un fondo ahí que va a ser importante. En el fondo tenemos otra vez un círculo unitario, igual que el profesor Virueña. En este círculo unitario inscribimos un triángulo equilátero, y dentro del triángulo equilátero inscribo otro círculo. Bueno, es más o menos simple demostrar que si hacemos esto, este triángulo tiene lado raíz de 3 y que este círculo tiene radio en medio. De hecho, lo hice con GeoGebra y ahí medio se ve que es un medio el radio del círculo pequeño, ¿verdad? Aunque se puede demostrar matemáticamente que en efecto eso es. Ok. Entonces, ¿de qué se trata entonces la plática? Bueno, lo que pasa es que como tengo una extensión medio extraña aquí, es que como si... Yo creo que necesito que alguien me ayude aquí. Lo que pasa es que como quiero hablar de... Mire, por ejemplo, como no puedo ver, vamos a... Si te das cuenta del problema, no puedo ver esto. No quiero Bueno, así, bueno, es que sí está medio... Me hubiera traído mi otra máquina de respaldo. Siempre tengo dos máquinas por si pasa una falla, la otra... Pero dije, esta seguro está fallando, pero bueno. La pregunta que vamos a atacar parece muy, muy inocente, porque la pregunta dice así: si tengo un círculo unitario
y trazo una cuerda aleatoria. Una cuerda es algo así como lo que pusimos ahí en color moradito, ¿verdad? Lo de aleatorio, ahí empiezan los problemas. Pero digamos, es como decir, elijo este punto al azar, lo que significa eso, elijo otro punto al azar, lo que significa eso, los uno. Y la pregunta que hizo Joseph Bertrand es, ¿cuál es la probabilidad de que este segmento sea mayor que este lado? O que cualquiera de los lados, porque es que equilátero. Esa es la pregunta. La pregunta, digamos que en términos, este problema yo lo conocí por un amigo mío que me preguntó, me dice, oye, ¿qué sabes acerca del problema de Bertrand? Le digo, pues sí lo conozco, pero yo pensaba que estaba hablando de Bertrand Russell y su famosa paradoja de Russell. Después me di cuenta que no, que estaba hablando de este problema en particular que no lo conocía. Y me puse a estudiar y se me hizo muy interesante, entonces les voy a platicar un poquito lo que estudié acerca de la situación. Bueno, ¿por qué puse estos signos de interrogación aquí? Pues por el año, o sea, Joseph Bertrand era un probabilista, de hecho escribió un libro que se llama Cálculo de Probabilidades a finales de los 1800, pero tal vez ese era el problema, parte de su problema. A finales de 1800 todavía no nacía, por ejemplo, Kolmogorov, que fue el de que se desarrolló la teoría moderna de probabilidad tal como la conocemos. Kolmogorov todavía no nacía siquiera, ¿no? En la época que Joseph Bertrand ya estaba haciendo cálculos probabilísticos. Y bueno, lo que quería mostrar Joseph Bertrand al revisar su trabajo es que había que tener cuidado cuando nosotros pasamos de conjuntos, digamos, finitos, que ahí la probabilidad es más o menos sencilla, o sea, y bastante clara, ¿no? Casos favorables entre casos totales y ese cociente es la probabilidad, pero todo eso funciona muy bien en conjuntos finitos. Pero en conjuntos infinitos, sobre todo infinitos no numerables, puede ser un poco más complicado. Ya se entiende mejor después, ¿no? Pero estamos otra en la época donde Bertrand se estaba preguntando estas cosas. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuál es esa probabilidad? Y vamos a tratar de ver cómo lo calculó Bertrand exactamente. Tenemos que... Tengo dos pantallas. Ok, regreso. Ya me estoy acostumbrando a tener... ¿Dónde está el siguiente dibujito? Aquí está. Dibujo 4. Bueno, para contestar la pregunta, vamos a hacer esto. Primero generamos un punto que le puse un punto color ¿qué? Gris. Si lo queremos ver de forma moderna, pues sería una variable aleatoria uniforme 0,2pi. Y generamos un segundo punto que, bueno, aquí puse dos colores, rojo y qué, pero es como si fuera cualquiera de los dos, un segundo punto que también va a ser una variable aleatoria uniforme 0,2pi. Por la simetría del problema yo puedo hacer que, bueno, una vez que genere el primer punto gris, puedo girar la figura para que uno de los vértices del triángulo coincida con el punto gris, ¿verdad? Es en cierta forma como eliminar ese y concentrarme nada más en el otro, ¿no? Y entonces, ¿cómo se contesta la pregunta? Bueno, como el punto primero está fijo, nos concentramos en el segundo punto, y el segundo punto pues, es uniforme en el disco, bueno, en el círculo, si quieren verlo así, porque más bien es el puro círculo. Y entonces la respuesta es, bueno, si el punto cae en la zona verde, bueno, si quieren ponemos aquí un poco así para que se vea mejor. Si el segundo punto cae en la zona verde, evidentemente, se puede calcular, pero pues aquí es muy geométrico, muy obvio que si el segundo punto cae en la zona verde, la longitud es mayor que la del triángulo, ¿verdad? Y si cae en la zona roja, ya sea de este lado o de este lado, el punto va a generar, que sería el segundo punto, va a generar una cuerda de longitud menor. Y bueno, sabemos que como esto es uniforme, entonces ¿cuál es la probabilidad de que el punto caiga en esta zona? Si es uniforme, pues bueno, pues es la longitud de esto sobre la longitud total, que va a ser 1/3. De hecho, se ve por la simetría que esta longitud es 1/3 del círculo. Entonces, digamos que la respuesta a la pregunta sería 1/3. Y pues se ve bastante bien.
Y ahí hubiera acabado todo si no es que Joseph Bertrand dice, bueno, esa es una forma. ¿Tenemos otras? Pues, ¿qué les parece ahora esta forma? Ahora el punto que voy a generar va a ser uniforme, pero en el disco, o sea, en todo el interior. Fíjense, aquí ya es la primera diferencia. En el primer caso, como que yo estoy usando variables aleatorias, pero en dimensión 1 que están en el exterior del círculo. En este caso es ligeramente diferente. La variable, bueno, los puntos aleatorios están dentro del círculo. Y quiero que sean, ¿qué? Uniformes. Entonces, ¿qué hago? Genero un punto. Para ese punto trazo la única cuerda que pasa por ese punto y tal que el punto es punto medio. Hay un problemita en el origen, pero si quieren pueden hasta quitarlo, ¿no? De hecho es un punto, y ya ven que cuando uno quita un punto casi no pasa nada. Entonces, esto da otra manera de construir una cuerda, ¿sí ya se dan cuenta? Y se puede observar que si el puntito que ustedes dan está por fuera de este círculo chiquito, entonces la cuerda va a ser, ¿qué? Menor que esta distancia, ¿verdad? Y si el punto aleatorio que generan está dentro de este círculo, entonces la cuerda va a ser mayor. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, pues nada más hay que, recuerden, como el espacio es todo el círculo grande, ese es el área, bueno, es área pi, pero podemos pensar que es área 1, recuerden que en probabilidad siempre decimos el espacio tiene probabilidad 1, ¿no? Y esto sería pi sobre 4, pero como el espacio está normalizado a 1, entonces esto es un cuarto, y la probabilidad sería un cuarto. Y ahí empiezan los problemas, porque ¿cómo que un tercio? ¿Y ahora qué? Un cuarto. Y los argumentos parecen bastante razonables, ambos, bastante claros cómo se construye la ¿qué? La cuerda. Bueno, digamos que aquí ya empieza a haber un problema, ¿no? Al menos para Bertrand, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿O qué está pasando, no? Más aún todavía, Bertrand dio una tercera. ¿Dónde está el siguiente dibujito? Aquí. Da una tercera forma. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, lo puse así, aquí le cambié un poquito a como decía Bertrand, pero la esencia es la mismísima, es, primero genera un radio aleatorio. Yo le llamé teta uniforme 0,2 pi, que es como decir que esta teta es aleatoria, y pues eso les va a dar un radio, ¿qué? Aleatorio, porque el ángulo pues es aleatorio, ¿eh? Entonces eso determina un radio aleatorio, y una vez que tengan el radio aleatorio, el radio sabe que tiene longitud 1, entonces ahí definen una variable aleatoria uniforme 0,1, eso les va a dar un puntito sobre el radio, ¿verdad? Y bueno, y para contestar la pregunta otra vez, ¿qué sería? Bueno, hay que observar que si el punto que ustedes generan sobre el radio, ese punto R uniforme 0,1, está en esta sección, entonces el segmento, la cuerda va a ser ¿qué? Menor. Pero si está en este segmento, entonces la cuerda va a ser mayor. Como ese es un uniforme 0,1, entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que la cuerda aleatoria sea mayor que el lado del triángulo sería 1/2, ¿verdad? Pues porque aquí está. Y Bertrand pues dice, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cuál de los tres es el bueno? Y a ver qué piensan ustedes, los estudiantes que están estudiando probabilidad en este momento, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bueno, en cierta forma es algo interesante porque les digo, esto es en épocas, digamos, anteriores a que la probabilidad quedara bien definida ya en general, ¿no? Todavía no llegábamos a ese punto de definir la probabilidad en general, ¿no? Bien, ¿no? Así con axiomática.
O sea, lo que hizo Kolmogorov, ¿no? Y de ahí en adelante, pues todo. Bueno, fíjense que como los argumentos son, aunque son muy claros, son geométricos, está basado mucho en geometría. Voy a hacer algo interesante, voy a combinar un poquito el cómputo ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer simulaciones. Voy a hacer simulaciones como para obtener la opinión de un programa que haga lo que yo les dije y que el programa aproxime las probabilidades, ¿no? Así, si me equivoqué en el aspecto matemático, la simulación puede demostrarlo, o al revés, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue. Lo que sigue es, y después sacar un poquito de conclusiones, qué es lo que exactamente está pasando, ¿no? O cómo lo vemos en forma moderna. Ok. Bueno. Aquí se va a complicar un poquito más la situación que tengo, pero vamos a ver cómo le hacemos. Porque ahora necesito aquí una terminal. La paso a este lado. Aquí yo creo que, como le puse plática. Ok. Bueno, también uso Unix, al igual que el profesor Eduardo Virueña. De hecho, como que compartimos casi el odio por Windows, ¿no? pero es que Linux trabaja uno súper bien para hacer todas estas cosas. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver algunos programas que yo pienso que van a arrojar luz sobre el problema de Bertrand. Bertrand lo explicó de una manera muy extraña para mi gusto, hasta medio filosófica, hasta medio, no lo entiendo, quién sabe qué tanto está diciendo, o sea, pero es que era muy filosófico, era más filosofía que matemática de lo que según yo le estaba diciendo en ese momento para tratar como de explicar lo que estaba aquí pasando. No quiero meterme en esas cosas, pero voy a tratar ahora de dar así como que una idea de lo que está pasando. Bueno, vamos a ejecutar el programa 1. Entonces, el programa 1 de Bertrand. Bueno, como es una simulación, pues ya saben que uno va calculando iteraciones y va aumentando el número de iteraciones y así uno, digamos, ayudado, no sé, el límite central, uno como que se aproxima a lo que quiere. Voy a poner algunas cuerdas, poquitas, para que se vea. 1000 cuerdas. Ay, pero... ¿sí lo ven? Lo que pasa es que hay un problema aquí de la comunicación de mi computadora con... Ese es el programa, el primer programa. ¿Cuál es el primer programa? 2 puntos G. Aleatorios, uniforme 0,2pi. Pero aparte coloreé, al igual que coloreé ahí cuando expliqué, ¿no? Si la recta era de las buenas, la pinté de verde, y si era mala, la pinté de ¿qué? De rojo. Voy a volverlo a correr porque pasó muy rápido y tenemos tiempo. Puse 1000, bueno, 1000 cuerdas otra vez. Es que se supone que todo debe estar, mira, ahí se ve. El problema es de Unix, hombre. No, es un error del programa que se encarga de controlar los dos displays. O sea, es un programita que anda por ahí. Bueno, fíjense que aquí el círculo de adentro como que empieza a aparecer ahí solito, sin que uno lo... ¿se llama? Bueno, ese fue el primero. La idea fíjense, yo creo que un primer problema que yo noté es que en ese momento, como que, y con lo que hacemos ahora, como que nosotros definimos la aleatoriedad en términos de puntos, que es algo básico, puntos y funciones de densidad, ya sea puntos en la recta, puntos en el plano, y con funciones de densidad medimos, o de distribución, medimos las probabilidades. Y él, en cierta forma, está pensando en segmentos, algo un poco más complicado que un punto. Pero eso complica todo, ahorita van a ver por qué. Entonces ahora, este mismo programa que vimos,
Lo voy a volver a escribir, pero yo ya no todas las cuerdas, solamente voy a poner los puntos, ¿qué? Medios, para como que simplificarlo. Ya no vamos a ver las cuerdas, vamos a ver los puntos, ¿qué? Medios. Vamos a ver qué, bueno, van a tener que verlo de este lado, creo, porque ya saben lo que está pasando, que hay un problema aquí. Bueno, y ya le puse cuántos puntos, ¿qué? Medios, ya no son cuerdas, ahora son, ¿qué? Puntos medios, pero es el mismísimo programa, nada más desplegando los puntos, ¿qué? Ay, ese no es un 1000. Bueno, lo va a tener que ver de este lado. Es una lástima que no se vea tan bien, pero los puntos rojos están aquí, los puntos verdes aquí, se ve el circulito ese. Pero no sé si se nota que también como que los puntos verdes se ven como que jalados hacia el centro. ¿Sí lo notaron? Por allá, creo que no. Pero bueno, tal vez lo que debimos de haber hecho, a ver, otro último intento para este. Lo corro, le pongo otra vez los bill, damos enter y lo mando del otro lado que debe estar. Se distorsionó todo, pero ese movimiento que sí, pero de todas ahí se ve. Bueno, aquí está lo que quería notar. ¿Sí vieron? Que los puntos verdes como que se concentraban en el centro. Esa es una observación ahorita interesante. Bueno, ya, sigamos mejor. Vayamos al siguiente programa. El siguiente programa otra vez cuerdas, porque ¿cuál es el siguiente programa? ¿Se acuerdan? Punto uniforme dentro del círculo, y una vez que lo trazamos la cuerda, donde la cuerda es el tal que ese punto es el medio. Ese es el siguiente. Vamos a ponerle 1000 otra vez. Oye, ese no es 1000. De este lado, porque si no, ya saben que pasan problemas. Perdón, ese es el mismo, pero sin color. Porque quería mostrarles que ya sin colorear así se ve. ¿Notan que en la orilla se ve como que más blanco que en el centro? Y los puntos, ¿qué pasó? Al revés, como que más puntitos que afuera. Es una observación que cuando lo vi no se me hizo tan nuevo, y dije, pues, ya después al analizarlo matemáticamente me di cuenta que eso era lo que se esperaba, pero pues como nunca lo había hecho, yo dije, qué interesante. Pero siempre es mejor verlo así, para que uno empiece a intuir lo que está pasando. Ahora sí vayamos al siguiente programa. Es al revés. Primero para mostrarles que no es el mismo, porque pues ahorita vamos a ver los códigos, ahí están. Pero para mostrarles que no es el mismo, primero voy a mostrar para el segundo programa los puntos, ¿qué? Los puntos medios. Y yo dije que los puntos medios los iba a generar uniformes dentro del círculo. Entonces, ¿cómo se deben de ver? Pues uniformes dentro del círculo. O sea, si uno sabe qué significa eso, o sea, no tiene que concentrarse en el centro como fue en el primer, ¿qué? Como en el primer caso. Sí, lo vieron, ¿no? Es como una pequeña concentración, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner 1000 puntos otra vez. Van a tener que verlo de este lado. A ver si se ven los puntos, pero medio se ven. No creo que se vean bien. Solamente los de enfrente deben de verlo. No, sí se ve enfrían como 3 grados más para acá. 3 grados, o sea, así. Sí, ya le pasa de... No, es que se acabó. Se acabó, pero lo podemos volver a correr. Eso no es problema. Ya digo, ya se pasa en el sentido que como a la mitad de donde lo... Ahí va. Pero los puntos sí, no se ve que se estén concentrando en el centro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estoy generando uniformes dentro del círculo. Ahora, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a trazar
las cuerdas, porque al final de cuentas así lo pensó Bertrand, con las cuerdas, no con los puntos. Entonces el siguiente programa es un montón de programitas. Es el mismísimo programa, pero ahora no van a ver los puntos porque van a ver las cuerdas. ¿Notan algo? En el centro las cuerdas no están llenando como en la orilla. Ahí fue cuando empecé a entender matemáticamente qué estaba pasando y a hacer cuentitas. O sea, no las quise traer, pero pero aquí es donde uno empieza a decir exactamente qué significa una cuerda aleatoria. En términos modernos yo diría, pues dame el algoritmo. Descríbeme la cuerda aleatoria como el algoritmo que. Y eso es una definición precisa de qué va a ser, al menos la cuerda aleatoria que pensaba Joseph Bertrand. De hecho, Joseph Bertrand dio 3 opciones, ¿no? Y se digamos, como que se preocupó de que las opciones, como que dieran probabilidades diferentes. Por cierto, no lo dije, pero después de que calculé, mando a escribir cuál es la aproximación de la probabilidad debido a los 1000 datos que generé. Ahí está. En el primer caso, ¿qué estamos obteniendo? Algo así como algo muy cercano a 1/3, que era lo que matemáticamente habíamos calculado, 1/3, ¿verdad? Y la computadora, ¿qué dice? Pues estoy de acuerdo. Bueno, el programa, ¿no? Dice, sí, estoy de acuerdo que si es 1/3, que ya dije que es otro, y se ve que es otro, porque ahora ¿cuánto dice que es la aproximación? Aproximadamente 1/4. O sea que no hay nada raro en lo que Bertrand vio. Uno dirá, pues calculaste bien, sabes calcular bien probabilidades, eso no podría haberle dicho, ¿no? Pero para él era una paradoja, o sea, ¿cómo que me dan? Yo pienso que él cuando hizo esos cálculos, él pensaba que iba a llegar a lo mismo, porque simplemente eran 3 maneras diferentes de llegar ¿a qué? A lo mismo. Pero lo cual es evidentemente falso. 3 formas diferentes son 3 formas diferentes, a menos de que demuestre que no lo eran, ¿no? Digamos, esa es como que la forma moderna un poquito de pensar. Bueno, vayamos al siguiente programa, que ya ni me acuerdo qué es, vamos a verlo, también al verlo me voy a acordar. El programa 6. Que va a ser de este lado, ¿verdad? Ok, ¿están viendo lo que se ve? Es un círculo y estoy poniendo ¿qué? Eso que está ahí está describiendo de una manera determinista cómo se distribuyen los puntos en el primer ejemplo. Son cálculos matemáticos no tan complicados. Ven que si se acuerdan que observaron que en el centro se llenaban un poquito más. También en la orilla, porque si se dan cuenta lo que se está haciendo, son círculos de radio 1/2 y yendo ¿a qué? Avanzando y puntitos sobre los ¿qué? Sobre los círculos. Ese trazo, ahí está el efecto. Esa es la distribución de los puntos medios del primer ejemplo, pero descrito como deterministamente. O sea, son puntos aleatorios que están en los círculos de radio en medio que van dando vueltas y de ahí ves agarrando los puntos. Y por eso se veía eso es nada más como para dejar claro que un caso y el otro caso son casos ¿qué? Bien diferentes, ¿no? Aunque a nivel, como lo dijo Bertrand, parecía que están haciendo lo mismo, que están calculando una ¿qué? Una cuerda. Lo interesante viene al final. Lo demás es como convencernos de ciertas cosas que están ¿qué? Pasando. Otra vez, bueno, ¿cuál seguiría? El último seguramente ya, ¿no? Donde el último, ¿cómo era? Un radio aleatorio, un punto aleatorio sobre ese radio, y una vez que tenemos el punto, trazamos la ¿qué? La cuerda, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que me gustó es que si hay algo al que le quiero llamar cuerda aleatoria,
como que debe ser uniforme y como que este es el mejor candidato, este como que llena de una manera más bonito el que va, como que no se centra hacia una orilla o hacia el centro, o sea, como que lo hace bien. Entonces, a nivel cuerdas, como que todo está llenando bien, porque se acuerdan que en un caso se veía como un hueco, y alguien diría, cuerda aleatoria yo me la imagino uniforme, pero si es uniforme, entonces no puede estar ese ¿qué? Ese hueco, por ejemplo, ¿no? En cierta forma estamos hablando mal, ¿eh? Porque cuando uno habla de uniformidad tendremos que tener la definición matemática estricta al estilo R, ¿no? Donde decimos, si alguien dice un número aleatorio uniforme o un número aleatorio sin decir nada, todo el mundo que se va a imaginar, pues una variable aleatoria uniforme 0,1. Digamos, el estándar de uniformidad es, el estándar de aleatoriedad es uniforme 0, ¿qué? 1, pero en R. Y como que tal vez Bertrand estaba llevándolo a cosas un poco más complicadas como segmentos y trataba de hablar casi igual, pero los ejemplos muestran que eso ya tiene un problema. Pasar de puntos a segmentos, como que los segmentos o las cuerdas, les digo, a veces se queda un hueco y en otro no, a veces se llena, o sea, como que hay cosas complicadas. Pero vean cuánto da el numerito que dio. 0.503. ¿Qué quiere decir esto? Que Bertrand otra vez no se equivocó. Bertrand, si quiere calcular las cuerdas así, pues la probabilidad sí es un ¿qué? Sí es un medio. Fíjese que, de hecho, Bertrand hizo un muy buen trabajo porque Bertrand estaba diciendo, todavía no tenemos bien claro cómo calcular probabilidades en general, vean esto que está pasando aquí, ¿no? Y todo eso sirvió para definir bien las cosas a futuro. Bueno, ese fue el programa número ¿qué? 7. Creo que ya no hay programa 8 como tal, pero aquí es donde podemos empezar ya a... Bueno, déjenme primero convencerme que no hay programa 8 como tal. No, sí hay programa 8. Bueno, qué bueno que sí hay. Todavía tenemos un programa más antes de empezar las cosas un poco más interesantes. Hay que apurarnos un poquito. Bueno, sí hay programa 8. Entonces, vamos a ejecutar ese programa 8. No, es que ya me estoy perdiendo. ¿Dónde está el programa 8? ¿Dónde quedó? Es que como que tengo que buscar todo en el lugar que no sé ni dónde está. Aquí no está, aquí. Vamos a ejecutar ese programa 8. Los puntos medios, ¿verdad? Nos faltó, es que nomás vimos las cuerdas, pero no vimos los puntos, ¿qué? Medios, faltaba eso, ¿no? Si notan, otra vez se conjuntan hacia el centro. Y aunque dije que las cuerdas se vean como que muy bonitas, medio uniformes en el interior del círculo, los puntos, pues otra vez tienen ese problemita de que se ven como que centrándose hacia el centro, ¿no? Ok. Bueno, aquí hay algunos estudiantes míos que han tomado simulación. Entonces aquí vamos a empezar a ver qué es exactamente lo que está pasando. La respuesta simple al asunto sería, no sé por qué esperabas resultados iguales si los algoritmos son ¿qué? Diferentes, ¿verdad? Entonces tiene que dar resultados diferentes, a menos de que tú demuestres que los algoritmos, aunque se ven diferentes, van a terminar calculando ¿qué? Lo mismo. Ahora sí quiero tocar el código, algún código. Entonces quiero empezar a hacer variantes. Fíjense, vamos a agarrar y vamos a traer el código. Nada más que no me acuerdo cómo le puse. En el que quiero hacer variantes. Es el programa 9. Entonces vamos a poner aquí Emacs. Programa 9 de Bertrand.
Y ese 0 es que no necesariamente lo íbamos a mostrar por si no daba tiempo, pero sí da tiempo, qué bueno. Ay, ¿qué abrí? ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? Bueno, entonces vamos a darlo bien. Es este, ¿verdad? Ok. Ahí está el código. Ah, pero no lo están viendo ustedes, ¿verdad? Ahora sí lo estamos viendo. Ahí está el código. Vamos a revisar rápido. ¿Cómo andamos de tiempo? No, vamos muy bien, muy bien. Por ejemplo, aquí está, pues, pi, bueno, algunos... su compañero, profesor me decía, sí, hace 2 años calculé pi hasta con 1 millón de posiciones seguras, o equivalentemente si pueden dar en la posición 1.000 millones, sin calcular las previas, irnos a 1.000 millones. Algo que parece casi imposible, pero sí era. Es más, yo cuando leí el artículo dije, eso es imposible. Hasta que lo dije, no, sí, sí es posible. Porque lo demostraron, ¿no? Y ya después que lo demostraron y lo entendí, pues lo programé y dije, no, pues sí, todo es cierto, ¿no? Porque al principio decía, no, esto no lo creo. Pero bueno. ¿Puedo hacer un poquito más grande el código? Sí, sí se puede. Aquí en opciones creo, phone, default phone, un 14 yo creo, ¿no? Vamos a revisar este código. Este código es el último ejemplo, según yo. El ejemplo de donde generamos el ¿qué? Radio aleatorio sobre el radio, un punto aleatorio. Bueno, aquí hay algunas cosas, a ver, como, miren, por ejemplo, esta distancia pues es la longitud del lado del triángulo, pues aquí está pi. Algunas cosas que tienen que ver, la máquina es tan rápida que hay que dar delays para que no todo se vea tan rápido, sino, se trae de golpe todo. La aleatoriedad la estoy usando con Mersenne Twister. Es uno de los mejores algoritmos que se conoce. Por ejemplo, aquí estoy generando ¿qué? Un punto uniforme sobre el círculo unitario. Y bueno, pues la matemática la de siempre, ¿no? 2pi por 1 uniforme 0,1, teta se vuelve una variable aleatoria uniforme 0,2pi, x sería el coseno de esa teta y y sería el seno de esa teta, o sea, tipo coordenadas que polares, regresos x, s, y es un punto uniforme dentro del círculo que ustedes lo vieron, cómo se veía así, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, bueno, aquí está la función de distancia. Si yo quiero saber cuál es la distancia entre puntos, pues la distancia euclidiana clásica. Y bueno, aquí está parte del cálculo. Fíjense, aquí son variantes. El original es esencialmente este. Bueno, aquí generé primero ¿qué? El punto uniforme sobre el radio y después como que el radio, pero pues, es lo mismo, ¿verdad? Y ya vieron lo que pasó. Por ejemplo, este programa que jala los datos hacia el centro, yo digo que podemos hacer que no lo jale hacia el centro. Por ejemplo, si a esta R yo le saco raíz cuadrada, por ejemplo. Si a esa R yo le saco raíz, o sea, si en vez de R cambio a R por su raíz cuadrada, voy a obtener el caso anterior. O sea, los puntos en vez de concentrarse, se van a quedar, ¿qué? Como no hay demasiado tiempo, no lo voy a mostrar, pero es así. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Diciéndoles que si modifico yo el algoritmo, obtengo otra cosa. Por ejemplo, si yo quisiera obtener otra cosa, pues voy a hacer lo que tenía ahí, voy a poner que la R no se quede con el valor que está, sino que la R sea R por R, digamos. Pues es como decir que ya me repetí que la R sea lo que es, sino que la R sea ahora ¿qué? R al cuadrado. Yo sé que parece artificial, pero simplemente ya no es tan natural. Pero lo que quiero demostrar es que si cambio el algoritmo,
pues va a cambiar el que. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo me lo imagino? Vamos a imaginarlo así, fíjense, con la R se concentran. Ah, pues aquí vamos a ponerlo como no. Como está fallando eso, mejor vamos a hacerlo aquí con el pizarrón, así como Lalo lo estaba haciendo. A ver aquí. Aquí donde puso Lalo el círculo. Cuando doy un R aleatorio aquí, hay un problema porque, por ejemplo, aquí y aquí, ¿cuántos puntos esperan que caigan en ese R si ese R es uniforme 0 o 1? Más o menos los mismos, ¿estamos de acuerdo? Porque es uniforme. Pero después, por la geometría del problema, ¿voy a qué? ¿A distribuirlos en qué? O sea, los mismos puntos que están aquí los voy a distribuir aquí. Y los mismos puntos que están aquí los voy a distribuir aquí. ¿Dónde se van a ver más puntos? Adentro. ¿Por qué? Porque el área es más pequeña. El efecto es que aquí se van a ver muchos puntitos. Y aquí menos. Alguien diría, es que son los mismos. Sí, son los mismos, pero como las áreas son una más grande que la otra, el efecto es que ahí parece que hubiera ¿qué? Puntos concentrados. Aunque por razones matemáticas que estoy diciendo que aquí y aquí hay el mismo número de ¿qué? De puntos, pero el efecto visual ya vieron cuál es. Pero si quiero arreglarlo a que no pase eso, a que todo se vea así bien bonito en todo el interior, no voy a explicar los detalles. De hecho, los de simulación saben que eso se llama transformación inversa. Es la raíz, aplicarle raíz al radio, va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el efecto? Pues va a mandar hacia las orillas, porque la función raíz tiene ese efecto, digamos. Entonces, es un hecho teórico sencillo, que si yo le aplico raíz al radio, se expanden, y ¿saben qué va a pasar? Exactamente, vamos a obtener el caso anterior, los puntos se van a distribuir de manera ¿qué? Uniforme. Pero como son casos que ya habíamos visto, pues ahora lo hago al revés. Ya vi un caso con R, ya vi un caso con raíz de R. ¿Y qué pasa si pongo R al cuadrado? ¿Hacia dónde lo estoy mandando? Más hacia el centro. De por sí estaban así, centrados aquí. Mando más puntos hacia el centro. Y eso hace que la probabilidad ¿qué? De las cuerdas aumente de que sean mayores que raíz de ¿qué? De 3. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, no la hemos calculado, no lo estamos calculando al estilo de ¿qué? De Joseph Bertrand, porque no estamos dando un argumento geométrico donde es obvio cuál es la probabilidad, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, yo puedo poner, se los puedo poner un examen a mis alumnos de simulación, dime cuál es la probabilidad, ¿no? Les doy el algoritmo y dicen, ahora tú calculas la probabilidad, sin que corra la simulación. Esa podría ser una pregunta interesante, ¿verdad? Para un curso de simulación. Pero vamos a verlo aquí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo único que estamos seguros es que debe ser mayor que ¿qué? Que un medio. Porque las probabilidades que tenemos es ¿qué? Un cuarto, un tercio, un medio. Esta probabilidad, al modificar así y si es cierto lo que digo, que ahora estoy concentrando más los puntos en el centro, y eso lo que va a hacer es otra vez como que cambiar la distribución de las cuerdas y hacer que la probabilidad aumente. Vamos a ver eso si es cierto. Para ver que eso es cierto vamos a tener que compilar esto. Ay, pero no veo nada aquí, para que vean que sí lo estamos haciendo, ¿no? Es que esta es la única prueba de que sí está ocurriendo en la realidad, ¿no? C++, ¿cómo se llama? Brog 9 B0 punto CPP, y que la salida que será pi, porque es el día de pi, ¿no? Ah, pero
Esto no va a compilar, ¿eh? Falta enlazar la biblioteca gráfica, porque obviamente mis programas son esquema gráficos, tengo que enlazar la biblioteca gráfica. La biblioteca gráfica que estoy usando es SDL2, se les recomiendo, es muy buena, muy rápida. Vamos a darle Enter, y me dice que no es salvado, salva. Qué bueno que no marcó error. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahí, ¿dónde está mi apuntador? Otra vez ya lo perdí. Ingresar. Ay, ¿cuál es la ventana? Bueno, si no abrimos otra, ¿no? Es que esa ventanita, ¿cuál es? Es una lástima que no pudimos arreglar el problemita de... No sé, bueno, abro otra terminal mejor. Me la mando de este lado, ¿verdad? Ah, no, es que llevé plática. Estaba poniendo en inglés lecture, pero no es plática. Es que me confundo en qué lenguaje estoy pensando. Plática. ¿Sí salió el pi? Ahí está el pi, ¿verdad? Entonces sí es el que acabamos de crear. Entonces ahora pi, ¿qué va a hacer? Pues va a 1000 puntos. Van a tener que verlo de este lado. No sé, pero no sé si ven que es un poco más de puntos al centro. Se ve más blanco el centro. Ah, dice que un ángulo así. Y cuando termine, me va a dar ahí una aproximación de la probabilidad. Que evidentemente, por si se dan cuenta, yo no me espanto porque me dé otra cosa. Digo, pues me dé otra cosa porque pues, modifique el algoritmo. Y al modificar el algoritmo se modifica la distribución. Nada más que lo que sí yo puedo admitir es que yo estoy pensando en los puntos, porque Bertrand estaba pensando en los segmentos, pero como que no hay una traducción bien de uno a otro, ¿eh? O sea, yo creo que hay un problema interesante tratar de definir estas cosas, pero directamente sobre los segmentos, porque lo que yo hice fue traérmelo a mi terreno. O sea, no, yo voy a pensar en los ¿qué? En los centros de los segmentos, y me lo traigo a mi terreno donde todo lo entiendo muy bien, todo lo puedo calcular muy bien, y ahí digamos, lo resuelvo. Pero realmente no respeté lo que Bertrand quería un poquito, ¿no? Pero la conclusión de todo lo que les estoy mostrando son varias cosas. Primera, el problema, como problema original de Bertrand, está mal planteado. No queda claro que es un segmento aleatorio. No hay una, ¿qué se llama? Definición así razonable. Investigué, ha habido artículos de investigación al respecto que hablan de esto. Por ejemplo, hay unos investigadores que dicen, no, después de dar que yo lo veo así, después de dar su definición de, para ellos, que es una cuerda aleatoria, dicen, y por tanto el bueno es este. Pero con su definición, es el problema, que no es una definición, ¿qué? Universalmente aceptada, ¿no? Otro investigador, después de dar sus definiciones razonables de lo que sería una cuerda aleatoria, no, el que gana es este, y gana otro, por cierto. Que está raro, ¿ah? Después hubo un investigador que dijo, lo que pasa es que realmente hay una infinidad de construcciones que van a una infinidad de resultados. Y eso es cierto. Y lo probó matemáticamente. Yo nada más les demostré que es fácil hacer eso, ¿no? Yo puedo casi a ver qué número quieres que dé. Y hago el programita que dé exactamente el número que tú deseas. Claro que la probabilidad no se calcula así a gusto, ¿ah? La probabilidad es algo que si está bien definido, pues tiene un sentido bien específico. Pero entonces lo interesante de este problema es que en esa época de Bertrand, todas estas eran preguntas para ellos serias y no estaba muy claro cómo iban a ser contestadas en ese momento. Yo creo que si hay un error es pensar en esos segmentos, o sea, como que debieron pensar en puntos y ahí hubiera estado un poco más sencillo, pero bueno, sirvió para entender un poquito más la probabilidad, me imagino, y
Y son bonitos ejercicios hasta de probabilidad estos, ¿no? Y de programación y de muchas cosas, ¿no? Como que mostrar exactamente qué es lo que está pasando, estudiar un problema, entenderlo y decir, esto es lo que pensamos que está aquí, pasando y demostrándolo, porque ¿cómo se demuestra? Pues ahí está una prueba, ¿no? Yo, por razones matemáticas, yo dije, espero una prueba más grande, ¿cuánta? Pues no sé, no, se puede calcular en forma analítica, también, y llegar a que es 0.7, seguramente, pero no sé, no creo que sea exactamente 0.7, pero imagino que ande por ahí. A ver otra vez, para ver si es, ¿qué voy a hacer ahora? Pues pongamos unos 5000, ¿no? Para que la ley de los grandes números nos ayude un poquito, ¿no? Un número un poquito más exacto. Claro, si le pongo 1,000,000 se va a tardar un poco, ¿no? Pero a mí me gusta este mundo moderno porque se dan cuenta, al igual de lo que habló Lalo, hay que respetar mucho las máquinas, hay que respetar mucho las matemáticas, hay que programar, hay que unirlos, hay que entender todo para llegar. Es que imagínense, las matemáticas son muy poderosas, pero las matemáticas con una computadora al lado, según yo, deben ser más que poderosas, ¿no? Ambas cosas, ambas herramientas usadas, ¿no? Así en conjunto, ¿no? Como que va a ser aún más poderoso. ¡Ay, acabó! 0.71, no, ya me repito de que 7. Es más que 0.7, ¿eh? Pero bueno, un buen ejercicio. A ver, te lo dejo a ti de tarea. Que determines cuánto es, mande. ¿Ya sufrieron por eso, dices? No sé, tenemos un poquito de tiempo para unas preguntas, tenemos como 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber. Tal vez después, cuando el auditorio esté bien y todo funcione bien, podemos como que repetirla, pero así como que más en grandote, más. Es que aquí están todas muy chiquito y bueno, falló esto, ¿no? Falló esto que no se comunicó bien la máquina con aquello, de alguna manera. Entonces sufrimos para el despliegue, pero creo que se entendió todo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces por mi parte es todo. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Alcántara. Y bueno, agradecemos la presencia a todos que nos hayan acompañado el día de hoy y pues nos vemos próximamente. Hasta luego.